En octubre de 1946, a un soldado estadounidense llamado John Clarence Woods se le asignó la tarea de ejecutar a 12 líderes nazis condenados a muerte en los juicios de Nuremberg. El sargento Woods era consciente de que pasaría a la historia por este acto y tenía la intención de impartir un castigo a los responsables de la guerra. Por esta razón, les preparó una sombría sorpresa destinada a que sus últimos momentos fueran dolorosos. Woods se había alistado en el ejército 3 años antes, aunque su carrera había sido mediocre. Su único ascenso significativo llegó en 1944, cuando se ofreció como voluntario para ser el verdugo de las sentencias dictadas por las Fuerzas Armadas. Afirmó tener experiencia, declarando que había estado a cargo de ejecutar sentencias de muerte en Texas y Oklahoma. Esto era una mentira, ya que la última ejecución en esos lugares ocurrió cuando Woods tenía 12 años. Jamás había estado cerca de una horca o una silla eléctrica, pero esto no le impidió conseguir el trabajo, pues el ejército no investigó sus antecedentes. Su carrera mejoró considerablemente y fue ascendido al rango de sargento mayor. Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946 se constituyó el Tribunal Militar Internacional para juzgar a los representantes del Tercer Reich por sus crímenes. A lo largo del proceso se escucharon diversos testimonios sobre los campos de concentración y sus actividades. Ante la evidencia de sus actos, los jerarcas nazis alegaron que las pruebas habían sido falsificadas y que desconocían la realidad de los centros de exterminio. La defensa fue débil y el tribunal se mostró inflexible con los vencidos. Cuando finalmente se dictaron las sentencias, se anunció que 12 de ellos habían sido condenados a morir en la horca por diversos crímenes contra la paz. Sin embargo, uno de los acusados, Hermann Göring, se suicidó el día antes de las ejecuciones programadas. Fue encontrado sin vida en su celda tras ingerir una cápsula de cianuro obtenida en circunstancias misteriosas. Otro que escapó a su sentencia fue Martin Bormann, quien había muerto un año antes intentando escapar de los aliados y por lo tanto fue sentenciado en ausencia. El 16 de octubre de 1946 se erigió un patíbulo en el patio de la prisión de Nuremberg. El proceso fue gestionado por el Ejército de los Estados Unidos, con el sargento John Clarence Woods como el verdugo que apretaría la soga al cuello de los condenados. El método a utilizar era el ahorcamiento por caída larga, que consiste en calcular la longitud de cuerda necesaria según el peso de cada persona para romper el cuello instantáneamente. Sin embargo, el sargento Woods había reservado una sorpresa para los nazis. Para hacerles pagar por sus crímenes, les asignó cuerdas demasiado cortas, de modo que no murieran de inmediato, sino que fueran estrangulados lentamente hasta morir por asfixia. El primero en ser enviado a la horca fue Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich. Se le acusó de ser responsable de las atrocidades cometidas en Dinamarca y la Francia de Vichy, ya que los gobiernos de ocupación alemanes en estos países respondían ante él. Ribbentrop afirmó que era Hitler quien tomaba las decisiones, no él, y que su única misión siempre fue buscar la paz internacional. Sin embargo, el exministro nunca renunció a su lealtad al Führer. Una vez se le escuchó decir: «Incluso ahora que sé toda la verdad de lo que pasó, si Hitler apareciera en mi celda y me diera una orden, la cumpliría sin dudar». Momentos antes de que le pusieran una capucha sobre la cabeza y lo ahorcaran, se le dio la oportunidad de unas últimas palabras. «Que Dios proteja a Alemania y cuide mi alma. Deseo que mi país recupere su unidad y que, por el bien de la paz mundial, haya un entendimiento entre Oriente y Occidente». El siguiente fue Wilhelm Keitel, comandante de las Fuerzas Armadas alemanas. En el estrado ante los jueces, sostuvo que era consciente de que las órdenes de Hitler eran ilegales, pero que estaba obligado a obedecerle por un juramento de lealtad.
Solicitó ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, pero su deseo fue denegado y, en su lugar, fue sentenciado a la horca como criminal de guerra. Sus últimas palabras fueron: «Pido a Dios Todopoderoso que tenga piedad del pueblo alemán. Más de 2 millones de nuestros soldados marcharon a la muerte por su patria, y ahora es mi turno de seguir su camino». La trampilla de la horca era demasiado pequeña para un hombre corpulento como Keitel, así que cuando se abrió y el comandante cayó por el agujero, se golpeó fuertemente la cabeza. Murió de estrangulamiento mientras sangraba por la herida. Luego fue el turno de Ernst Kaltenbrunner, un oficial de las SS, quien antes de morir lamentó que la Wehrmacht hubiera sido comandada por hombres inexpertos. 7 minutos después, uno de los principales ideólogos del nazismo, Alfred Rosenberg, subió al patíbulo. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, respondió con un seco «no», tras lo cual fue ahorcado. Cuando retiraron el cuerpo de Rosenberg, entró en la cámara de ejecución Jan Frank, quien había sido el gobernador de Polonia durante la ocupación alemana. Según los testigos, fue el único que pareció genuinamente arrepentido y horrorizado por las imágenes de los campos de concentración mostradas en el juicio. Frank había entregado voluntariamente sus 43 diarios personales al tribunal, y fue a través de este material que se encontraron las pruebas para condenarlo. En la horca, el exgobernador sonrió y agradeció con calma a sus captores por tratarlo con decencia. Parecía aliviado ante la posibilidad de pagar por sus crímenes y antes de morir pidió a Dios que tuviera piedad de su alma. A continuación, los guardias escoltaron a Wilhelm Frick, ministro del Interior de Hitler, a su destino final. De todos los condenados, parecía el más nervioso, tropezando varias veces en los escalones del patíbulo y pareciendo al borde del desmayo. El último grupo de ejecutados estaba formado por Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl y Arthur Seyss-Inquart. Habían sido, respectivamente, el líder del partido nazi en Franconia, el jefe regional de Turingia, el jefe de operaciones del alto mando de las Fuerzas Armadas y el vicegobernador de Polonia. La muerte más notable fue la de Julius Streicher, ya que no era militar y no tuvo ningún papel en la planificación del Holocausto ni en la invasión de otros países. Sin embargo, el tribunal consideró que había desempeñado un papel importante en la difusión del antisemitismo a través de sus discursos y escritos. Específicamente, Streicher había dirigido un periódico extremadamente violento que acusaba a los judíos de diversos crímenes y promovía el odio hacia ellos. Por lo tanto, los jueces alegaron que había sido cómplice del Holocausto al haber allanado el camino para el genocidio. Mientras era conducido a la horca, gritó un desafiante «Heil Hitler» para que los presentes lo oyeran. Una vez en la plataforma, maldijo a los judíos, y mientras el verdugo le ajustaba la capucha sobre la cara, logró decir en voz alta: «Todos ustedes serán ahorcados por los bolcheviques». Antes de que la soga se tensara alrededor de su cuello, murmuró: «Adele, mi querida esposa». La trampilla se abrió y Streicher quedó suspendido. Tal como el sargento Woods había planeado, no murió de inmediato, sino que se asfixió lentamente, pataleando en el aire hasta que finalmente quedó inmóvil. Los cuerpos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas a un río, asegurando que no hubiera tumbas que pudieran convertirse en santuarios para neonazis. Con la rendición del Tercer Reich, el 7 de junio de 1945, las potencias aliadas iniciaron una serie de acciones para poner fin definitivamente a la Segunda Guerra Mundial. Las principales potencias aliadas, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, habían estado discutiendo desde 1943 cómo administrar justicia al final del conflicto. Las propuestas eran múltiples y a menudo dispares, desde juicios hasta ejecuciones masivas. Finalmente se acordó celebrar un juicio público y oral donde los responsables de los crímenes nazis serían llevados ante la justicia,
sin distinción entre perpetradores militares y funcionarios del gobierno. Estos juicios extraordinarios quedaron registrados en la historia como los juicios de Nuremberg. Hacia el final de la guerra, los ejércitos aliados en Alemania comenzaron a cazar criminales nazis, utilizando una lista de nombres en constante crecimiento. Los creadores de esta lista, identificados como la Comisión Interaliada de Crímenes de Guerra, obtuvieron información de los gobiernos en el exilio en Londres, que aún estaban en comunicación con sus frentes de resistencia en Alemania. Los criminales identificados fueron capturados y llevados a prisión mientras se preparaba el Tribunal Militar Internacional. El Palacio de Justicia de Nuremberg fue elegido como sede de los juicios por varias razones. Los nazis habían celebrado mítines masivos en la ciudad de Nuremberg y se consideraba una de las ciudades cuna del Partido Nacional Socialista. A los aliados les pareció simbólico acabar con el partido en el lugar donde había ganado su mayor fuerza. Además, el Palacio de Justicia era uno de los pocos edificios de su tipo que permanecía intacto tras los bombardeos en el país. Las instalaciones incluían una prisión y hoteles que sirvieron para alojar a las delegaciones internacionales. Desde una perspectiva legal, llevar a juicio a los criminales de guerra alemanes no fue sencillo. En primer lugar, no se podían condenar crímenes que no estaban codificados. En este caso, los líderes del Tercer Reich fueron acusados de una serie de crímenes que, en el momento en que se cometieron, aún no se consideraban acciones ilegales. Además, se alteró el principio de territorialidad, que dicta que los acusados deben ser juzgados según el Código Penal del país donde cometieron sus crímenes. La guerra abarcó muchos territorios, lo que hacía arbitrario que las 4 potencias aliadas fueran los únicos jueces, sin mencionar que sus propios crímenes de guerra no fueron procesados. Además, los principales arquitectos del nazismo ya estaban muertos. Hitler, Himmler, Goebbels y otros altos funcionarios se suicidaron al final de la guerra. Otros, como Eichmann, Bormann y Mengele, habían escapado. Finalmente, 24 individuos fueron acusados en este primer juicio, entre ellos Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, Karl Dönitz, almirante de la flota, Rudolf Hess, capturado en Gran Bretaña en 1941, Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr, Wehrmacht, Alfred Rosenberg, autor del libro El mito del siglo XX, Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, y Albert Speer, arquitecto y ministro de Armamento. Los cargos se dividieron en varios tipos de delitos: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, conspiración para cometer crímenes y crímenes contra la humanidad. El 20 de noviembre de 1945 comenzó el histórico proceso. Un abogado defensor, Ostama, intentó invalidar el juicio en nombre de todos los acusados, proclamando nullum crimen, nulla poena sine lege. Ningún crimen, ninguna pena sin ley. Como era de esperar, los jueces rechazaron la solicitud. En las primeras semanas del juicio, la Fiscalía cometió algunos errores significativos. Se destacó una mala interpretación del memorando Schosbach, un apunte escrito por el jefe de la Wehrmacht, en el que Hitler expresaba su deseo de expandirse hacia el este en territorio austriaco. Esta acusación fracasó, ya que se demostró en el juicio que los austriacos tenían voluntad de unificación. También resultó difícil acusar al Tercer Reich de escalar el conflicto a escala mundial, cuando se sabía que Inglaterra y Francia fueron quienes declararon la guerra a Alemania en 1939 tras la invasión de Polonia. A pesar de esto, el juicio continuó. La verdadera sorpresa del proceso fue la disputa entre el excomandante en jefe Hermann Göring y el fiscal estadounidense Robert Jackson, convirtiéndose Göring en una estrella inesperada de Nuremberg. Aceptando su destino, hizo gala de su conocimiento de los hechos presentados por los demandantes. Gran parte de la documentación nazi había sido quemada antes de la caída del Tercer Reich, y en algunos casos,
Goering podía proporcionar información mucho más precisa que la que estaba en manos de las fuerzas aliadas. Goering reconoció su responsabilidad en los hechos, alegando que sus acciones fueron por el bien de Alemania. El caso de Albert Speer fue diferente. Testificó haber intentado asesinar a Hitler en abril de 1945. Esta declaración, presuntamente falsa, le salvaría la vida, pero le granjearía la desaprobación absoluta de muchos de sus antiguos camaradas. Goering dijo de esto: pensar que un alemán pudiera haber caído tan bajo solo para prolongar un poco su miserable vida. La división entre los arrepentidos y los que defendían el régimen quedó determinada. Se analizaron 100.000 documentos y se escucharon los testimonios de 94 personas. Los juicios duraron hasta el 30 de septiembre de 1946, día en que se presentaron las conclusiones. Finalmente, el martes 1 de octubre, se leyeron las sentencias. 19 de los acusados fueron declarados culpables. La pena más leve fue de 10 años, mientras que 12 hombres fueron condenados a muerte en la horca. Goering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Stryer, Saukel, Jodl, Seyss-Inquart y Bormann, quien estaba desaparecido en el momento del juicio y más tarde se descubrió que había muerto en la batalla de Berlín. Un día antes de su ejecución, Hermann Goering se suicidó en su celda con una cápsula de cianuro. Los demás condenados fueron ejecutados y sus cenizas esparcidas en el río Isar. Los otros convictos de los juicios de Nuremberg cumplieron sus sentencias. Algunos lograron reducir significativamente sus penas. Este fue el caso de von Neurath, quien fue liberado en 1954 por motivos de salud, y de Walter Funk, cuya cadena perpetua fue conmutada, lo que llevó a su liberación en 1957. Aunque los juicios de Nuremberg dieron visibilidad a los crímenes nazis y sentaron un precedente para los tribunales internacionales, también pusieron de manifiesto la falta de intención de condenar los crímenes cometidos por las fuerzas aliadas, como las masacres de Hiroshima, Nagasaki y Dresde. Los grandes industriales que desempeñaron un papel clave en el Holocausto y se beneficiaron del trabajo esclavo tampoco recibieron condena alguna. Después de que los aliados avanzaran desde el oeste, desde las costas de Normandía, y la Unión Soviética contraatacara hacia Berlín, Hitler y sus generales sabían que su tiempo era limitado. En 1945, el Führer se suicidó con su esposa y ordenó que sus cuerpos fueran quemados en el jardín de la Cancillería. 2 de sus hombres más importantes siguieron un camino similar. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, también eligió acabar con su vida antes de enfrentarse a los soviéticos. Envenenó metódicamente a sus 6 hijos, tras lo cual él y su esposa se suicidaron. El caso de Heinrich Himmler, el líder supremo de las SS, fue diferente. El jefe de las SS había decidido traicionar a Hitler poco antes del final de la guerra, por lo que fue despojado de todos sus rangos. Fue detenido en Alemania y finalmente cayó en manos de los británicos. Himmler había logrado pasar desapercibido para las tropas de Churchill, ocultando su identidad con un parche en el ojo hasta que los británicos lo descubrieron. Tras descubrirse su engaño, fue enviado a un examen médico antes de ser trasladado para su juicio. Durante la visita, el médico descubrió que, como la mayoría de los oficiales nazis, Heinrich tenía una cápsula de cianuro incrustada en uno de sus molares. En ese momento, para evitar su extracción, Himmler mordió el dedo del médico y activó la cápsula, muriendo instantáneamente. El Tribunal Militar Internacional se reunió en la ruinosa ciudad de Nuremberg el 20 de noviembre de 1945 para juzgar a los líderes supervivientes de la Alemania nazi. Del total de acusados, la mitad recibió diversas sentencias que iban desde unos pocos años de trabajos forzados en centros de desnazificación hasta la cadena perpetua. Los otros 12 fueron condenados a muerte en la horca. Sin embargo, solo 10 de ellos fueron realmente ahorcados,
mientras que los otros dos, posiblemente las figuras más importantes de la lista, no llegaron al patíbulo. Martin Bormann fue uno de los dos que escaparon de la horca. Era el secretario privado de Hitler, su mano derecha en asuntos políticos y jefe de la Cancillería del partido nazi. Bormann coordinaba poderes profundos, y toda la información y el acceso a Hitler pasaban por sus manos. Fue un gran perseguidor de los cristianos dentro del Partido Nacional Socialista e intentó convencer al Führer de exterminar a la Iglesia Católica. Su participación fue crucial para la materialización del Holocausto. Su papel podría describirse como un administrador del genocidio. Bormann no fue juzgado por los aliados en persona. Tras el suicidio de Hitler en el Führerbunker, el secretario personal intentó huir de Berlín, pero no llegó lejos. Se cree que murió o fue asesinado por soldados soviéticos en un puente cerca de la estación central de Berlín el 2 de mayo de 1945. Su cuerpo fue encontrado en 1972 y su identidad fue confirmada en 1998. Los restos fueron incinerados y esparcidos en el mar Báltico en 1999. Durante el juicio de Nuremberg, los aliados tenían indicios de que Bormann ya no estaba vivo y fue condenado a muerte en ausencia. Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, también evitó la horca. Un aclamado as de la aviación en la Primera Guerra Mundial, bajo el mando del Barón Rojo, puso sus habilidades estratégicas al servicio del partido nazi. Tras ganarse la admiración de Hitler, se convirtió en ministro de Economía. Después de la caída de Francia en 1940, fue ascendido a Reichsmarschall, el rango más alto de las Fuerzas Armadas alemanas. Su éxito comenzó a decaer cuando los aliados lanzaron campañas de bombardeo sobre Alemania. El plan de defensa del Reich, aplicado por la Luftwaffe, funcionó brevemente hasta 1941, cuando Estados Unidos se unió al conflicto. La aparición de bombarderos estadounidenses junto a cazas británicos desbordó las capacidades de la Fuerza Aérea Alemana. El Frente Oriental también presentó crisis con brutales contraataques soviéticos que exigieron la atención de Göring. Los aliados quebraron la voluntad del Reichsmarschall y su plan de defensa territorial fue completamente superado por Estados Unidos. Esto también provocó una pérdida de estatus a los ojos del Führer, quien estaba extremadamente decepcionado con los malos resultados de Göring. La ruptura final se produjo el 22 de abril de 1945, cuando el comandante de la Luftwaffe fue informado de que Hitler planeaba suicidarse en su búnker. En un acto de extrema ambición, Göring llamó a su líder y le pidió asumir el control del Reich. Hitler lo tomó como una traición y lo despojó de todos sus cargos, lo expulsó del partido y ordenó su arresto. El aviador caído en desgracia fue encarcelado en su casa hasta que un pelotón de la Luftwaffe lo liberó en medio del caos de la derrota alemana. Göring huyó hacia las líneas estadounidenses para ser capturado por ellos y evitar caer en manos soviéticas. Lo logró, y los estadounidenses lo encontraron antes que los hombres de Stalin. Fue llevado a un campo de prisioneros de guerra y más tarde a Nuremberg para ser juzgado. Göring estuvo en juicio durante 218 días entre 1945 y 1946. El proceso fue agotador, y aunque nunca mostró remordimiento, el oficial nazi parecía muy abatido y en un estado de depresión constante. A pesar de ser condenado a muerte, no llegó a la horca. La noche antes de su ejecución, se suicidó con una píldora de cianuro en su celda. Hay dos versiones sobre cómo obtuvo la píldora. La primera sugiere que sobornó a un guardia estadounidense con un reloj de oro y algunas baratijas, mientras que la segunda postula que otro soldado estadounidense recibió una supuesta medicina para Göring de una mujer alemana, que era el veneno. Su cuerpo corrió la misma suerte que los demás ejecutados.
Goering era un ávido coleccionista y tras su muerte se recuperaron más de 1.375 obras de arte, cientos de joyas y vestidos exóticos tomados de mujeres judías y gitanas, además de grandes sumas de dinero que fueron a parar a los aliados y a organizaciones de restitución de bienes expropiados. Los 10 individuos que fueron ejecutados murieron el 16 de octubre de 1946, ahorcados en el gimnasio de la prisión de Nuremberg. A la 1:11 de la madrugada, el primer turno fue para Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores. En 1933, von Ribbentrop organizó una reunión secreta en su casa entre funcionarios de la República de Weimar, que culminó con el acceso de Hitler a la Cancillería. También fue una figura clave para sellar el Pacto de Acero, la unión política e ideológica entre el Führer y Benito Mussolini. Su trabajo también impactó en las relaciones con el Imperio de Japón, aunque fracasó diplomáticamente a los ojos del Führer tras el ataque a Pearl Harbor. Von Ribbentrop fue condenado por fomentar el inicio de la Segunda Guerra Mundial y operar a favor del Holocausto. A la 1:46 de la madrugada fue ejecutado Wilhelm Keitel, la máxima autoridad estratégica del ejército alemán. Las investigaciones en Nuremberg demostraron que Keitel fue extremadamente permisivo con las actitudes más brutales de los soldados. Durante el juicio, fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad, ya que el alto mando había ordenado fusilamientos masivos durante las invasiones de Polonia y Francia, así como incursiones innecesarias y el traslado y abuso de civiles. Cuando se le preguntó por qué había actuado sin honor, respondió: «A medida que estas atrocidades se desarrollaron una tras otra, paso a paso y sin ningún conocimiento previo de las consecuencias, el destino siguió su trágico curso con sus fatales resultados». A la 1:52 de la madrugada fue ejecutado Ernst Kaltenbrunner. Fue el líder de las SS en Austria y uno de los hombres de mayor confianza de Heinrich Himmler. En 1942 fue nombrado jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Esto lo puso al mando de fuerzas como la Gestapo, la Kripo, Oficina de Investigación Criminal, y el SD. Desde este ascenso, desató su antisemitismo e incitó a los guardias de los campos de concentración a optimizar las ejecuciones y aumentar los castigos. Su papel en el Holocausto fue decisivo en los últimos 3 años de la guerra. A la 1:59 de la madrugada fue ejecutado Alfred Rosenberg. Fue uno de los ideólogos del nazismo que, junto con Hitler, dio forma a los conceptos clave del Tercer Reich, incluido el espíritu antisemita y la superioridad aria que condujeron a la solución final. Rosenberg estableció la escala racial que colocaba a los alemanes por encima de todos los demás. Debido a que su papel fue principalmente político e ideológico, fue condenado por crímenes contra la paz como la incitación al odio, la guerra y el genocidio. Sus principales pertenencias eran sus manuscritos, que fueron recuperados y ahora se exhiben en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington, D.C. A las 2:06 de la madrugada fue ejecutado Hans Frank, el jefe del gobierno general de la Polonia ocupada. Fue fundamental en la creación de campos de concentración, el establecimiento de trabajos forzados en ellos y la causa de la muerte de unos 4 millones de personas en su jurisdicción. Frank fue juzgado por crímenes contra la humanidad y murió pidiendo a gritos la misericordia de Dios. A las 2:15 de la madrugada fue ejecutado Wilhelm Frick, el ministro del Interior del Reich. Fue instrumental en la redacción de todas las leyes que Hitler necesitó para llevar a cabo sus planes, convirtiendo las fantasías más oscuras del Führer en legislación, como las políticas raciales que permitieron el antisemitismo y el asesinato en masa. En 1943, Frick fue reemplazado por Himmler, pero continuó asesorando a Hitler.
Entre las 2:25 y las 2:38 de la madrugada fue ejecutado Julius Streicher. Este político nazi no participó directamente en el Holocausto ni en la guerra, pero fue el creador del periódico nacionalsocialista más importante durante el Tercer Reich, Der Stürmer. Era un periódico extremadamente antisemita y belicista. Streicher se hizo millonario en el proceso, y gran parte de ese dinero se utilizó para compensar a las víctimas del Holocausto y sus familias. Su ejecución fue melodramática. Insultó a los judíos presentes y al ser ahorcado, su cuello no se rompió, lo que resultó en una muerte lenta y dolorosa. A las 2:40 de la madrugada fue ejecutado Fritz Sauckel. Fue nombrado por Hitler como plenipotenciario general para el despliegue del trabajo. Su trabajo consistía en organizar la explotación de 6 millones de esclavos en los campos de concentración. Los trabajadores forzados vivían en barracones superpoblados, trabajaban hasta 18 horas al día y generalmente sin suficiente comida, ropa o atención médica. Esto incluía a mujeres y niños. Sauckel fue condenado por crímenes contra la humanidad.